Marcos 11, versos 12 al 19. Dice así la escritura: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Antes de orar, quería dar gracias a Dios porque, bueno, como saben, algunos ya han visto la parte de afuera. Vinieron unos hermanos y nos ayudaron a acomodar y decorar y cambiar un poco la escena de ese lobby. Pero antes de esto hubo un hermano que quitó una pared, y ese es Alfredo. Y esta semana también vemos algo diferente en la parte de atrás, y es también que Fernanda, Elmer, y vinieron a ayudar también Ludwig a pintar, y Mirko, y creo que estuvo alguien más. Pero quiero dar gracias a Dios por la iglesia. Porque está la iglesia de Cristo, la iglesia que dice: esto es nuestro, esto no es de una persona más que Cristo, la gran persona. Así que gracias, mis hermanos, por servir a su Señor con tanto deseo, con tanta pasión y con tanta audiencia. Bendito sea Dios por su iglesia. Acompáñenme a la familia. Padre Dios, nuevamente gracias por situarnos en lugares donde reconocemos que el único que está por encima de nosotros eres tu Dios. Tú eres la persona que venimos a adorar, tú eres la persona que venimos a confiar, tú eres el Dios de nuestra alma, tú eres el Dios de nuestro corazón, tú eres el único merecedor de nuestra lealtad, obediencia, de nuestra pasión por ti. Así que, Padre, venimos buscando más de ti. Señor, yo te pido que tú nos des sed por ti, que nos des apetito mayor por ti. Que tu Padre despiertes en nosotros un avivamiento por tu palabra, porque Padre, este es al cual yo miraré, al que es contrito y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Enséñanos, Padre, que para temblar ante tu palabra se necesita humildad, enseñabilidad, dependencia de ti. Así que, Padre, llévanos a ese lugar que solamente tú nos puedes llevar. Humíllanos para darnos a entender que eres tú quien gobierna nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Ya esta semana, este domingo, regresamos a Marcos. La semana pasada tuvimos al pastor Luis Méndez predicando de Mateo, algo que nosotros ya habíamos visto como iglesia que estaba caminando por Marcos, pero el pastor Luis explicó cómo confiamos en Dios en medio de las tribulaciones, de los problemas. Pero hoy regresamos ya a Marcos, y una de las cosas que yo quiero decirte es: qué bendición verte acá, iglesia. Hay personas de diferentes trasfondos, aún culturas, otros que preferirían inglés y quizás están aquí. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, porque precisamente esto es la iglesia. A personas que por gracia han sido redimidas, perdonadas, salvadas, adoptadas a la gran familia del Señor, pero que han escogido por la gracia de Dios pertenecer a una iglesia local. Y no simplemente es pertenecer, pero permanecer, que es lo que Dios ha hecho de cada uno de nosotros como iglesia local. Así que estoy muy animado de verles, familia, de poder compartir, porque todo lo que hacemos acá, desde el momento en que tú entras, tiene un propósito. Desde el momento que tú entras, hay un equipo, colaboradores que quieren saludarte,
con brazos extendidos en el amor del Señor para darte la bienvenida en el lugar del Señor, y esta es su iglesia. Del momento que tú entras, estamos orando como iglesia local. A las 10 de la mañana estamos aquí buscando el rostro del Señor. Después de esto, tenemos un tiempo para saludarnos, ajustarnos. Unos oramos en la oficina, después salimos por acá en los cánticos, en la bienvenida, en la oración por las ofrendas, en la oración por las misiones, en anuncios que no es para llenar tu agenda, pero anuncios que quieren mostrarte oportunidades para tu servir al Señor y crecer en el Señor. En los cánticos, en todo lo que hacemos, en la predicación, después de la predicación, tenemos una respuesta de oración con otro cántico y después una bendición final para movilizarnos como discípulos haciendo discípulos. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque todo lo que hacemos en la iglesia tiene un propósito. No venimos porque no hay nada más que hacer hoy. No venimos porque, bueno, vamos a ver qué hacemos en 2 horitas de iglesia. No, venimos con intencionalidad porque precisamente sabemos que el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra tiene como probada lo que haremos el resto de la eternidad, y esto es convivir juntos, aprender juntos. Y esto Pablo le dice a Timoteo. Pablo le escribe al joven pastor Timoteo y le instruye, y él le dice: te escribo todas estas instrucciones para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, como iglesia local, nosotros venimos situándonos que venimos a la iglesia del Dios vivo, que venimos con grandes responsabilidades, que se nos ha entregado algo y es la verdad para vivirla y proclamarla. Somos iglesia que queremos ser buenos mayordomos con los recursos, los dones, talentos, las personas que Dios ha traído. ¿Por qué? Porque esta no es la iglesia de una persona. Es la iglesia del Señor. Y todo lo que hacemos aquí tiene un propósito. ¿Cuál es este propósito? Bueno, el propósito mayor de nosotros es glorificar a Dios. O sea, todo lo que hacemos aquí es intencional. Nada de lo que hacemos de aquí pasa por alto. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Es esto con fines de lo que Dios ha dado a su iglesia, particularmente a esta iglesia local? ¿Es esto que estamos haciendo con fines de lo que Dios ya ha escrito en su palabra? ¿Y por qué digo todo eso? Bueno, porque cuando nosotros vivimos en el orden de Dios, vamos a vivir vidas bendecidas por Dios. Cuando somos una iglesia local que quiera vivir con fines de los propósitos de Dios, créanme, vidas, me incluyo ahí, van a ser cambiadas. Porque se supone que no venimos acá porque alguien más nos tiene que decir algo. Venimos acá porque Dios nos quiere hablar. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a su palabra, vamos a vivir nuevamente vidas que le rindan a Él la adoración que solamente Él merece. Ahora, todo esto como introducción, y tú vas a decir que tiene que ver esto con la higuera, que tiene que ver esto con las palabras fuertes de Cristo, no solamente con una higuera, pero contra el templo, una cueva de ladrones. Espérate, ¿qué está pasando acá? Bueno, nosotros hoy vamos a ver precisamente que cuando el pueblo de Dios vive a la manera de Dios, con los planes de Dios, según los planes escritos en su palabra, entonces el pueblo de Dios va a ser un pueblo que da fruto, número 1, y un pueblo que ora para dar fruto, número 2. Un pueblo que da fruto, número 2, un pueblo que ora para dar fruto. Ahora, esta no es la escena que Cristo encuentra acá. Se supone que tendría que ser la escena. Por lo tanto, déjame explicar primero que todo el título de esta predicación. Jesús ordena la adoración. Ahora, tú puedes interpretar este título como que Jesús ordena la adoración posiblemente de 2 maneras. Primero que todo, tú podrías tomar la primera definición de que Jesús ordena adoración como este mandato de que Jesús es quien demanda la adoración bíblica. O sea, Jesús pide adoración. Jesús demanda adoración. No porque a Él le haga falta adoración y pobrecito si no le adoramos, ¿qué sería de Dios? Pobrecito si las multitudes no le adoran. No, Dios no le hace falta adoración. Él demanda adoración porque es la manera correcta de responder ante Él. Entonces, por un lado podrías tú responder, Jesús demanda la oración como Jesús ordena a la adoración. Pero también, por otro lado, podríamos interpretar que Jesús ordena la adoración como aquella manera de que Él organiza la adoración bíblica. Es decir, por un lado, Él la ordena, por otro lado, lo que Él demanda, Él ha dado instrucciones claras para organizar lo que Él demanda. ¿Se explica esto? ¿Se entiende esto? No te quiero perder. Lo que estoy tratando de decirte es que lo que encontramos aquí es que Cristo nuevamente, sí, Él demanda adoración, adórame. Pero Dios es tan bueno que Él ha provisto su palabra para que tú no andes inventando. ¿Cómo será que esto le adora a Cristo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Escrita en la palabra de Dios está. Señor, ¿será que esto te agrada? ¿Será que esta decisión que yo voy a tomar, será que lo que vamos a hacer como iglesia te adora?
bueno, no sea, ¿tú qué piensas, Michael? No. Dios ha dicho, yo he dado todo aquí para que tú sepas cómo se me debe adorar, para no estar inventando, porque nosotros no podemos inventar adoración a Dios. Dios nos ha dado absolutamente todo en su palabra para que nosotros sepamos cómo vamos entonces a entender que Jesús es tanto quien ordena la adoración como quien organiza la adoración. Es increíble que Cristo puede llegar a un templo, puede llegar, digámoslo, en una iglesia como estas y decir, esto no va, esto no está bien, esto no va, esto sí, pero esto no. Y precisamente lo que encontramos en esta escena nuevamente que Dios ha plasmado desde la eternidad, escrito en su palabra, propósitos de cómo adoramos a Dios. Cristo nuevamente está en el templo. Pero déjame darte un recorrido brevemente, porque una de las cosas que estaba pensando para ayudarte a entender es, a todo buen colchón está situado bajo una buena base. Por lo general, yo sé que hay quizás algunos que tienen un colchón y sin base. No sé cómo lo haces, pero que tu colchón es muy bueno. Pero por lo general, tú necesitas una buena base para que el colchón pueda estar sobre esta buena base. Bueno, nosotros no podemos disfrutar, por así decirlo, a plenitud el Nuevo Testamento sin entender la base del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. Pero tú no puedes disfrutar la buena base, el buen fundamento, sin entender lo precioso del Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, estas ambas testamentos se relacionan. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque mucho de lo que vamos a ver hoy tiene una base fuerte en el Antiguo Testamento. No vamos a estar hablando de una matica higuera como que si fuera una higuera y ya. No, hay base en esto. No podemos entender la magnitud y la seriedad de Cristo al entrar al templo si para ti un templo no es nada. No vamos a entender la seriedad y el celo de Cristo al llegar a un lugar, quitar a todo el mundo, quitar la mesa y posiblemente estar pensando, bueno, ese Cristo es un poco como airado, impaciente. Uy, a mí no me gusta ese Cristo. No, Cristo tiene una base. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que ha estado pasando a lo largo de la historia de la Biblia para que cuando lleguemos a la higuera entendamos lo que Cristo quiere decir con esto, pero cuando lleguemos al momento de Cristo confrontar a las autoridades del templo, tengamos una base como esto. Entonces, déjame darte un recorrido siempre, porque los propósitos de Dios siempre han sido para adoración de Dios. Desde el comienzo de la creación, Dios creó para que Él fuera adorado. Por eso comenzamos diciendo que Cristo no necesita adoración, pero sí demanda la adoración. Él nos creó como criaturas que le adoremos. El problema nuestro no es que no adoramos. El problema nuestro es que siempre preferimos escoger a algo o a alguien más que a Dios para adorar. Y aún como creyentes tenemos cosas en nuestro corazón que brincan hacia la adoración contraria que no es Dios. Entonces tú eres una criatura llamada a la adoración, eres una criatura que con tus mismas satisfacción, deseos, placeres, todo lo que te mueve a ti de adentro, tiene que moverse primeramente hacia Cristo. Pero nosotros, como Adán y Eva, después de la caída, todos hemos sido afectados porque nosotros no adoramos a Dios. Adoramos otras cosas más que a Dios. Pero a Dios le place tanto mostrar su gracia que ha escogido a un pagano como Abraham, que adoraba a otros dioses para decirle, tú Abraham me vas a seguir a mí. Y yo te voy a enseñar a dónde vas a ir y yo voy a hacer de ti una nación grande. Aunque seas un gran pagano, tú eres mío. Yo te escogí a ti, escogidos por amor. Bueno, esa es la historia de Abraham, esa es la historia del Antiguo Testamento, porque de Abraham Dios también dio después a otros para que formara la nación de Israel. A Jacob le hizo Israel para que él fuera entonces el padre de las 12 tribus de Israel. Estando aún en Egipto, después de que sale Génesis y entra a Éxodo, créeme que yo voy a un lugar con esto, te estoy dando un contexto para entender esto, pero cuando ya estamos en Éxodo, ¿sabes qué pasa? El pueblo clama, ora, Señor responde, porque están en esclavitud. Están siendo oprimidos por un faraón que se levantó y no conocía a Moisés. Están siendo oprimidos día y noche, clamando a Dios y Dios escucha. Pero ¿por qué es que Dios escucha y para qué es que Dios escucha? Dios escucha la oración para que el pueblo de Israel fuera de ahí a adorar a Dios. El por qué Dios entraría a redimir a Israel es porque tenía que adorar a Dios. Entonces, el propósito de la redención en Éxodo es que tenían que venir a adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en Éxodo cuando Moisés y Aarón se les da el llamado de ir delante del faraón y decirle, déjalo salir. ¿Para qué? ¿Para que paseen? No. ¿Para que hagan casitas? No. ¿Para que tomen vacación de tanta opresión? No. Para que me adoren a mí. Y Éxodo entonces muestra un Dios soberano, Yahweh, yo soy quien yo soy, yo seré quien yo soy, con mano fuerte contra el faraón. ¿Para qué? Para que dejara liberar y adorar a
Israel. Ahora, con todo esto llegamos a un libro que es uno de los libros que yo leí esta semana, que es el libro donde todo plan de lectura bíblica muere en ese libro. ¿Sabes cuál libro es? Levítico. Bueno, no voy a ir por ahí, pero Levítico. Levítico es el libro que mucha gente no le gusta. Ay, no, pastor, mucha sangre. No, no, eso a mí no me gusta. Sacrificios de animal. No, 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 yo ahí ya no, yo me salto ese libro. No. El libro de Levítico es algo precioso, glorioso, por ver la provisión de Dios. En Levítico tú vas a encontrar, la manera que yo lo resumo es el Señor mostrándose, diciendo, yo soy Yahweh. Yo no liberé a ustedes, pero yo soy Yahweh, yo soy el Señor, yo soy santo. Yo soy quien los santifica y les daré instrucciones de cómo ustedes se relacionan conmigo. Por tanto, ustedes deben guardar y cumplir mis testimonios. Entonces, Levítico muestra adoración. Levítico muestra cómo se debe vivir en el templo del Señor. Créanme que todo esto va con fines de porque Cristo llega al templo y encuentra todo patas arriba. Porque precisamente se habían olvidado de este Dios que demanda adoración según su provisión escrita en la palabra de Dios. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, vamos a comenzar a hacer cosas contrarias a Dios pensando que lo estamos haciendo para Dios. La gente en el templo pensando adorar a Dios. Y cuando se dan cuenta es que no están adorando a Dios. Están fuera, lejos de la adoración bíblica que Dios demanda. Por lo tanto, encontramos entonces en Levítico instrucciones de cómo es que a este Dios se debe adorar. Tú encuentras instrucciones claras que lo que Dios demanda, Él ha provisto. Que lo que Dios demanda, Él te ha dado claridad en su palabra para que tú sepas cómo yo le adoro a Dios. Qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le gusta. Entonces, después de esto encontramos un pueblo a lo largo de la Biblia que fue y es necio. Un pueblo que no sigue las instrucciones de Dios. Un pueblo que Jeremías llama una y otra vez. Yo estoy estudiando Jeremías y una y otra vez algo que me llama la atención es que dice, ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan. Y digo, Señor, Padre, perdónanos. Porque nosotros no simplemente miramos a Israel como un pueblo que no escuchó, pero miramos en la iglesia y decimos, Padre, ¿cuántas cosas hemos hecho porque nosotros no escuchamos? Y se nos ha dicho en la palabra y no escuchamos. Uno de los grandes problemas nuestros es que no escuchamos. Ahora, si nosotros no escuchamos a Dios, ¿cómo los matrimonios también se van a escuchar uno al otro? Si nosotros no escuchamos a Dios, ¿cómo los padres van a escuchar a sus hijos? ¿Cómo los hijos van a escuchar a sus padres? ¿Cómo los miembros se van a escuchar? Si nosotros no escuchamos a Dios, entonces lo que encontramos en la Biblia a lo largo de sus páginas es precisamente un pueblo que no escucha a Dios, que ignora a Dios, que busca adorar a Dios con fines de lo que ellos piensan que debe ser una adoración a Dios. Entonces tú te preguntarás qué tiene que ver todo esto con estos versículos de esta mañana. Bueno, precisamente tiene que ver mucho porque Cristo usa una higuera para hablar sobre una realidad de Israel. Y todo este recorrido rápido es porque si no entendemos parte de la situación de Israel como nación en el tiempo de Jesús, no vamos a entender la seriedad de Jesús ante las acusaciones de Jesús con la condena de Jesús. Si nosotros llegamos a esta escena sin un pasar de las páginas y nos encontramos aquí, nuevamente no vamos a entender por qué es que Cristo usa una higuera. Bueno, precisamente Cristo usa esta ilustración. Él usa una higuera como ejemplo. Y una de las notas claves es que el versículo 14 al final dice, y sus discípulos le estaban escuchando. Cristo está usando una higuera como una imagen de una realidad más profunda. No es que simplemente se encontró un arbolito y dijo, bueno, vamos a ver este arbolito. No, los discípulos que escuchaban a Cristo ir a una higuera, hablar a una higuera, se supone que ellos tenían que entender algo del Antiguo Testamento. Y más que el Antiguo Testamento, ellos tenían que entender algo de sí mismos. Cristo se acerca a una higuera porque precisamente una de las imágenes que Dios usa en el Antiguo Testamento para referirse a Israel, ¿sabes cuál es? La higuera, como la vid. Entonces, Cristo, al hablarle a la higuera, se supone que los discípulos tenían que entender, espérate, no está hablándole a un árbol, aunque le está hablando a un árbol. Cristo lo que está haciendo es hablándonos a nosotros precisamente, entrando a esta realidad que llega al templo, llega a Israel, pero antes de entrar nuevamente al templo, porque ya lo vimos hace 2 semanas, que él ya había entrado a Jerusalén, se dirigió al templo, estuvo en el templo, salió del templo. Pero al segundo día, dicen nuestros versículos, llegaron nuevamente camino hacia Jerusalén, en Betania. Cristo usa entonces algo como su hambre
para acercarse nuevamente a esta higuera llena de hojas que se suponía podría tener fruto, pero estaba lleno de hojas y vacío de fruto. Precisamente esto es las palabras de Cristo cuando Él le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, esto lo vamos a ver la próxima semana, que Pedro lo interpreta como una condenación de Cristo o juicio de Cristo para la higuera, porque lo vamos a ver la próxima semana. Pero entonces, ¿cómo interpretamos estas palabras de Cristo a la higuera? Bueno, nuevamente, como te dije, tenemos que interpretarlas como acciones de Cristo a condenación o condenando a Israel por su falta de fruto. Ahora, ¿dónde vemos esto? Que Dios habla de Israel como una higuera. Bueno, en los profetas lo vemos. Y las palabras de los profetas hacia la higuera o hacia la vid no son palabras de mucho ánimo. Son palabras de que hay falta de fruto, por tanto viene condena de Dios. Por ejemplo, encontramos en Jeremías 8:13 que dice, ciertamente los destruiré. No, pero esa es otra nación de Israel. No, Jeremías le escribe a Judá, que esa es la casa de Israel. Le escribe a los judíos y le dice, ciertamente los destruiré, declara Yahweh el Señor. No habrán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. De igual manera lo hace el profeta Joel y el profeta Isaías, que habla de Israel como una higuera que sin fruto tendría una condenación, un juicio por no vivir según Dios. Esto es lo que le esperaba a la casa de Israel. Y en lo que los profetas anunciaron, Cristo llegando al Nuevo Testamento dice, nada ha cambiado. Siguen de la misma manera, muertos pensando que me están adorando. Con templos bonitos, como vamos a ver unas semanas, que los discípulos le decían a Cristo, wow, qué piedra tan linda la de este templo. Y Cristo dice, todo esto lo voy a destruir, o se va a destruir. Entonces, una de las maneras que Dios habla a su pueblo es que precisamente ustedes son una higuera sin fruto. No están viviendo según mis fines. Por lo tanto, leen, unos teólogos dice, así como las hojas del árbol ocultaban el hecho de que no había frutos para disfrutar, así la magnificencia del templo. ¿Es tan fácil esto, no? Enamorarnos de un edificio, enamorarnos de un templo. Pero mire cuán grande es ese local, con tanta gente. Seguro hay adoración ahí. No. Ahora, no, el problema no es la magnitud o la grandeza, porque en iglesias pequeñas tampoco puede haber adoración. El problema aquí no es el edificio. El problema aquí no es las multitudes. El problema sigue siendo un problema que Cristo ya explicaba anteriormente. El problema se sitúa en tu corazón y mi corazón. Ahí es donde está, que con labios me adoran. Un servicio lleno, con todo en orden, por así decirlo, ante el hombre, pero todo en desorden ante Dios. Entonces, nos vemos nuevamente que si su ceremonia ocultaban el hecho de que Israel no ha producido el fruto de justicia exigido por Dios. ¿Sabes qué es lo que ellos necesitaban? Al Salvador. ¿Y sabes qué es lo que los gentiles necesitaban? Al Salvador. Y el Salvador llega en esta escena, como ya lo hemos visto a lo largo de Marcos. Cristo ha llegado en el tiempo de Dios para traer los fines de Dios y ordenar las cosas que son de Dios. Cristo entonces es el mediador para poner todo el caos en orden. Y ya lo hemos visto a lo largo de nuestra serie. Cristo entonces vino a rescatarnos de la muerte con frutos de muerte. Ese éramos nosotros, pensando tener vida cuando no había vida, pensando que olíamos bien cuando en realidad estábamos podridos por dentro, pensando que teníamos ojos para ver cuando en realidad estamos ciegos ante la realidad de Dios, pensando que podíamos escuchar a Dios cuando en realidad ignorábamos a Dios. Cristo entonces ha venido nuevamente a mostrarnos los frutos de justicia que son de Él, para que conforme su justicia se te dé algo que tú no tenías, y su justicia. Ahora en Cristo entonces hay cambios de vida. Los creyentes entonces, ¿sabes qué tenemos ahora? Un llamado. Pero como llamado que tenemos, hemos sido capacitados. Y no simplemente que se te ha llamado a dar fruto, se te ha capacitado a dar fruto, pero se te ha dado la tercera persona de la Trinidad para que viva en ti y garantice que vas a dar fruto. Son unas grandes bendiciones. Que Cristo, siendo el verdadero templo, con la iglesia redimida, regenerada, siendo el templo de Dios, que nosotros tengamos garantía que lo que Dios demanda, Él otorga. Que lo que Dios pide de ti, por más que tú digas que es muy difícil la obediencia, yo sé que es difícil la obediencia, pero Cristo se ha dado para que tú obedezcas. El Espíritu mora en ti, pero es que mira, no sé cómo cambiar.
confía en Dios, deleítate en Dios, busca tu placer en Dios, porque el cambio ahora es posible por Dios. Ahora sí podemos vivir vidas que den fruto. Ahora, perfectamente, por supuesto que no. Pero sí vidas que vayan creciendo, vayan dando fruto, porque precisamente si Israel era esta higuera seca, Cristo es la verdadera vid, el que verdaderamente da fruto, el único que siempre da fruto perfectamente. Pero este Cristo, por gracia, te ha puesto en él. Y tu unión a Cristo es la que garantiza que realmente vas a dar fruto. Por ejemplo, Cristo usa en Juan esta imagen. Yo soy la vid, ¿verdad? Ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid. No se confundan. Ustedes no son la vid. Yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos que por gracia han sido injertados ahí. Ahora bien, estando en mí, permaneciendo en mí, viviendo con fines de lo que yo he ordenado en mi palabra, porque aquel que me ama guarda mis mandamientos, ese individuo llevará mucho fruto. Ese individuo dará fruto. Entonces, una pregunta que tengo para ti es, ¿cuánto fruto quieres dar? Vamos a la situación de Israel, Cristo usando su hambre para acercarse a una higuera con supuestas hojas pero sin fruto. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿cuánto fruto tú quieres dar? Mira tu vida, piensa en tu vida y di, realmente cuánto fruto yo quiero dar. Ahora, a esa pregunta tú le agregas otra pregunta, no simplemente cuánto fruto quieres dar, porque aquí todos diríamos 100%. Y estamos en el momento romántico de nuestras vidas. Sí, yo lo quiero dar todo por él. Yo quiero dar fruto. Ahora, la pregunta que le seguimos a esta es, ¿cuándo? ¿Cuándo quieres dar ese fruto? Porque en cuanto a cantidad, tú podrías decir mucho. En cuanto al tiempo, no se pospone. Tú no puedes decir, bueno, yo quiero dar fruto, pero cuando ya haya vivido mucho, y haya disfrutado mi vida, ya cuando esté en los últimos tiempos de mi vida, cuando esté medio cansado y todo eso, ahí ya le voy a entregar mi tiempo a Dios. No, tú no sabes si va a llegar allá. Tú no sabes esto. Bueno, cuando yo haya construido mi negocio, mi empresa, levante todo esto, entonces yo ya tengo muchos empleados y ahí yo ya tengo mi tiempo para Dios. El Señor dice, ¿quién te ha garantizado? Uno, fruto en tu negocio y vida en tu vida. Pues el tiempo para nosotros siempre debe ser hoy, Señor. Yo quiero dar mucho fruto hoy. Pero simplemente esto, la próxima pregunta no es al cuánto ni al cuándo, sino cómo estás viviendo hoy para que eso sea posible. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Si observamos nuestra vida y tomando ejemplo, Israel como una casa necia que no escucha, que no daba fruto, por la gracia de Dios, Él guardó un remanente, que de este remanente vino Cristo, por la gracia de Dios, pero no todo Israel daba fruto. Un remanente pequeñito que por la gracia de Dios se sostuvo para que por medio de este remanente surgiera el Mesías anunciado como Fernando explicó en Génesis 3:15. La simiente de la mujer vendría y ese sería Cristo. Por medio de Abraham, el descendiente de Abraham, el heredero de Abraham, no Isaac, Cristo. Entonces, por si es cierto esto, ¿cómo nosotros entonces vamos a dar fruto? Bueno, precisamente el Espíritu Santo es la garantía de tu fruto. Es el Espíritu Santo que ha sido el que ha sellado tu corazón. Es el Espíritu Santo aquel que ha garantizado por la obra de Cristo que Él va a formarte cada vez más para que entonces tú des fruto. Pero escucha bien, este fruto no surge de la nada y haciendo nada. Es decir, no esperes que tú vas a venir a la iglesia, salir de la iglesia, venir a la iglesia, salir de la iglesia y de repente tú vas a convertirte en un árbol de fruto. No es así. Por más que la obra está garantizada y cumplida en Cristo, como lo dijo una vez el pastor John Piper, act the miracle. Haz el milagro, que ya fue hecho por Cristo. Actúa en el milagro. Cree en lo que Cristo ya ha hecho en ti. ¿Para qué? Para entonces crecer, porque por medio del Espíritu Santo, nuevamente, vamos a dar fruto. Entonces, ¿cómo yo doy fruto en vez de ser una higuera seca, estéril, que no dé fruto? Bueno, yo he usado diferentes instrumentos. Uno, por medio del Espíritu Santo, Él te ha dado su palabra. El creyente lee la palabra no por obligación. No lo lee simplemente porque, ya leí mi palabra, yo sé que me van a preguntar. No, el creyente sabe que a menos de que él coma, a menos de que él permanezca, él no va a dar fruto. Él no va a dar fruto.
Entonces, yo no sé qué estás saltando, pero preferiblemente que you skip a meal, que tú te saltes una comida, pero no te saltes la palabra de Dios. Tú vas a vivir con 2 meals en el cuerpo, pero tú no vas a vivir sin la palabra de Dios. Tú vas a poder aprender a aguantar el hambre un meal, pero nunca vas a aprender a aguantar el hambre espiritual, porque para eso no fuiste diseñado. Entonces, el tema aquí es nuevamente, ¿qué es lo que Dios te ha dado para que tú no seas una higuera seca? Pero Cristo siendo Él la vid perfecta, tú ahí das fruto y fruto y fruto. Su palabra debe ser, número 1, el lugar donde venimos. La oración. Es una de las cosas que vamos a ver más adelante, es que el templo, la casa del Señor, debe ser conocida como el lugar de la oración. Entonces, la palabra informa tu oración y la oración te informa la palabra de Dios. Estas van casadas. Tú no escoges orar sin leer la palabra y no escoges leer la palabra sin oración. No es que yo tengo tiempo para orar, pero yo no leo la Biblia. Yo no tengo tiempo para orar, pero sí leo la Biblia. No, ambas van de la mano. ¿Y sabes otra cosa tan importante? Dios te ha dado esto. Dios te ha dado esto. Es aquí donde nosotros decimos que la comunión de la iglesia, la comunión de los santos, es más que una actividad a la cual tú vas el domingo. Algo que Fernando decía y me encantó es, ¿con quién has conversado esta semana? ¿A quién has retado y quién te ha retado? ¿A quién has animado y quién te ha animado? ¿Con quién has convivido en la semana tan ocupada que tenemos? ¿A quién le escribes un texto para decir, mira, ora por mí, esto estoy pasando? O, ¿cómo estás tú? ¿Cómo puedo orar por ti? La comunión de los santos es una manera en cual tú vas a crecer. Porque nuevamente, sin Cristo no creces, pero no pienses que con Cristo vas a crecer apartado de la iglesia de Cristo. Con la iglesia de Cristo es una manifestación de la unión a Cristo. Por lo tanto, nosotros vamos a crecer siendo una vid, siendo la vid y nosotros los sarmientos, una higuera que dé fruto cuando nosotros nuevamente no nos acomodemos a vivir una vida con poco fruto. No, yo estoy bien así. Yo sé que tengo mis cosas, pero yo estoy bien así. No, tú no estás bien así. Esa es la mentira que nos creemos de Satanás. Tú estás bien así. Ya llegaste, Michael. No, yo no he llegado a ningún lado. No, pero tú estás bien, tú eres un buen muchacho. No, no soy un buen muchacho. Tengo que crecer. No, mi matrimonio está bien. No, tu matrimonio tiene que crecer más, Michael. No, yo soy un buen papá. No, Michael, tienes que crecer en más, como ser un mejor papá para tus hijos, como pastor, como hermano, como aquel que está acá con ustedes. Tengo que crecer y crecer y crecer. Todos tenemos que crecer. Eso supone que parte de ser miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, crecemos a la manera de Cristo. Entonces, ¿cómo un pueblo que da fruto es un pueblo que ora por ese fruto? Ahora sí nos vamos a la escena más difícil, por así decirlo, y es los versículos 15 al versículo 19. Después de decir estas fuertes palabras a la higuera, que cualquiera podría decir, bueno, Cristo no sé qué le pasó, tenía mucha hambre quizás, y así como cuando tienes tanta hambre y ves la nevera y dices, ay, pero no hay nada. Y cierras la nevera con fuerza porque no viste nada ahí. No, a Cristo no le pasaba eso. Cristo fue intencionalmente con hambre a una higuera, ¿pero por qué? Porque él quería enseñar algo mayor. Él no se frustró porque tenía hambre física. Él no responde porque estaba airado de repente porque le sonaron las tripas y tenía hambre. No, Cristo está airado de una manera que tú y yo jamás podremos estar sin pecado alguno. Sus acciones, aún su ira, Jeremías dice, la ira de Dios tiene propósito. ¡Boom! ¡Qué increíble esto! Que la ira de Dios tenga un propósito. Que yo no entiendo eso. Porque cuando me airo o me enojo, aunque yo piense que esté bien, siempre en nuestra fábrica, en nuestro ADN adentro, cualquier enojo puede ser siempre mezclado con pecado. Cristo nunca hizo esto. Entonces, Cristo, después de decir estas fuertes palabras, ahora, con dirección a Israel, ahora se dirige a actuar y enseñar en vivo y en directo lo que le dijo a la higuera. Ellos escucharon, no entendían nada de lo que estaba pasando. Y Cristo ahora dice, ok, teniendo esto fresco en sus oídos, vayámonos al templo. Teniendo en cuenta que los discípulos escucharon, y como vamos a ver más adelante, entendieron posiblemente, wow, espérate, ¿cómo así la higuera? Bueno, no entendamos, sigamos a Cristo. Bueno, vamos con esta imagen adentro a llegar a Jerusalén para entrar en el templo. Ya en el templo tú podrías haber esperado lo que se supone tendría que ser el templo del Señor, un lugar de adoración a Dios.
Se supone que Cristo al llegar al templo con sus discípulos nuevamente, se supone que tuvieron que haber visto algo como lo que Moisés vio. ¿Y qué fue lo que Moisés vio cuando se levantó el tabernáculo? Bueno, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ese fue el primer templo. Primer tabernáculo, por decirlo así. Llenó esto. Se supone que ellos tenían que haber llegado al templo y ver esta manifestación de la gloria del Señor. O se supone que tuvieron que haber escuchado la misma voz del rey Salomón cuando edificó el templo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Salomón edificó el templo? Bueno, escuchó lo siguiente: he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Sin embargo, cuando Cristo llega al templo, no se apareció ninguna gloria y ninguna voz diciendo, este es el lugar. Lo que pasó fue precisamente que escucharon todo lo opuesto, o por lo menos vieron todo lo opuesto a esto, porque las mismas palabras del Señor a Salomón, después de decir, esta es la casa a la cual yo pondré mi nombre para siempre, ¿sabes cuáles fueron las palabras de Dios para Salomón? Son las siguientes: pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. ¿Es Israel contento? No, Dios es Dios. Es cuando nosotros pretendemos jugar con Dios. No, Dios de todas maneras, Él nunca nos abandonará. Él siempre ha puesto su nombre en esta casa y este es su lugar, y por lo tanto no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, sea afuera como lo estaban haciendo estos vendedores, aquí Dios está. Y Dios dijo, a mí no me pongas en ningún lugar. Yo soy el Señor. A mí no me amarres en lugar, ni pretendas tratarme como tú tratas a otro hombre, porque yo no soy ningún hombre. Yo soy Dios. Por tanto, estando ahí, lo que sí vieron fue precisamente lo que pasó en Ezequiel. A lo largo de la Biblia, esos reyes en Ezequiel, ¿sabes qué pasa? La presencia del Señor abandona el templo. Esta es la gran tragedia del Antiguo Testamento, por decirlo así. Que la presencia del Señor abandona el templo. Los deja, pero es el mismo profeta Ezequiel que anuncia del capítulo 40 en adelante un nuevo templo. Con la presencia del Señor. Este templo es Cristo. Ese es el templo que estábamos esperando, porque Cristo puede decir, destruyen este templo, yo lo levantaré en 3 días. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a destruir esto que fue construido por tanto tiempo? Bueno, el templo verdadero con la verdadera adoración es Cristo. Y por gracia Él te ha hecho un miembro de su templo, para que vivamos para Él. Por tanto, cuando hablamos del orden de la adoración, comienza con mirar los fines de Cristo, la persona de Cristo, que Él vino a poner en orden. ¿Y sabes cómo se va a llamar este nuevo templo, según Ezequiel? Al final de su libro, Él dice, el Señor está allí. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Cristo con nosotros. Es el templo Cristo. Es nosotros siendo el templo del Espíritu Santo. La realidad es que esto es más importante de lo que nosotros creemos. La realidad es que aquí, en medio nuestro, podemos decir, Dios está aquí. Pero no es porque esté aquí, porque nosotros salimos, apagamos la luz y Él se quedó aquí. Dios está aquí de alguna manera porque algo precioso pasa y somos fieles creedores de esto, que domingo a domingo lo que hacemos tiene peso. Que Dios ha prometido estar con su pueblo cuando Él se dispersa, cuando Él se moviliza y son discípulos haciendo discípulos, sí, pero cuando el pueblo se consagra, cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo viene y se forma en uno, algo glorioso pasa aquí. Algo hermoso Dios hace cuando nos reunimos y estamos acá juntos aprendiendo a crecer y ser más como Cristo. Entonces, por más que esta profecía de Ezequiel, que el Señor restauraría el templo, pudo ser semi cumplido el templo de Esdras y Nehemías cuando ellos construyen nuevamente las murallas, la verdad es que la presencia de Dios no se manifestó en ese lugar. Tú lees de Nehemías y tú vas a ver el pueblo adorando, pero la presencia de Dios de alguna manera no confirma ese lugar. ¿Por qué? Porque tendría que venir la misma presencia, la gloria de Dios hecha carne, y este es Cristo. Cristo entonces, entrando al templo, encuentra todo este gran desorden. Entonces, entrando a este cuerpo, a este templo, Cristo lo que hace es mostrar su justicia. Cristo lo que hace es mostrar su santidad, pero a la misma vez Cristo lo que hace es poner por gracia y misericordia orden al desorden. Nosotros tenemos un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que no juega con el desorden.
pero un Dios compasivo, amoroso, lleno de gracia, que quiere ordenarnos conforme sus fines. Él quiere organizarnos. Él no nos quiere dejar solos. A Jesús le interesa que ordenemos lo que le deshonra. Y lo mejor que podemos estar es en las manos de Dios, que ordena todo nuestro desorden. Entonces, cuando Cristo ya entra al templo, Él lo ve que es un templo hecho un mercado. Y este pueblo que tendría que adorar al Señor, con fines de los propósitos de Dios, lo que hizo fue del templo un negocio. Ahora no tenemos que ir muy lejos para ver que desafortunadamente la condición de la iglesia actualmente es un negocio. Ahora, por la misericordia del Señor, yo no sé cómo Él, por su gracia, no nos ha destruido, porque es por su gracia que Él podría en cualquier momento acabar a quien Él quisiera acabar por usar su iglesia como un negocio, o en diferentes maneras. Pero es su gracia la que caracteriza el cuidado intencional para con su iglesia, porque Él ha prometido presentarse a sí mismo por medio de Cristo, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Es por Cristo que nosotros no hemos sido destruidos. Es por Cristo que estamos siendo edificados. Es por Cristo que Él está formándonos. Es por Cristo y es para Cristo que Él está dando forma a nuestro desorden. Por lo tanto, en vez de adorarle a Él, a la manera de Dios, encontramos que el templo se convirtió en un negocio para sus propias ganancias. En vez de adorarle al Señor, vendían, compraban, cambiaban dinero. Y los líderes lo que se hacían es aprovecharse de todo esto. Entonces lo que encontramos acá es la acción de Dios en la persona de Cristo. Cristo, viendo todo este desorden, ¿sabes qué hace? Él echó a los que vendían. Yo no quiero que tú te imagines como tan pintado un Cristo. Por favor, no quiero molestarte. Es que yo no quiero ofender a nadie. Es que no quiero que me cancelen. Es que, ¿podrías, por favor, eso que está...? No, Cristo es amoroso y santo, pero Él es justo y recto. Y todo lo que tenga que ver con profanar su nombre, Él no juega con eso. Y nosotros hemos reducido tanto su santidad, o pensamos reducirlo, que no tenemos una categoría en nuestra mente para decirle, espérate, Señor, yo no quiero jugar contigo. Y yo no quiero jugar contigo no es que yo mejor me voy porque me da terror, no, es que me ayuda a posicionarme con temor para decir, Señor, yo me debo a ti. ¿Qué tú quieres, Padre? Mira, Señor, como un buen padre amoroso que su hijo no le tiene miedo, pero su hijo no le quiere ofender. Su hijo le quiere respetar. Bueno, de igual manera, entonces, lo que encontramos acá es que Él echa a los que vendían, Él volcó las mesas, imagínate eso, un lugar lleno de personas, posiblemente durante la Pascua, lleno de personas entrando al templo para poder propiciar, para poder hacer todo esto. Tenían que comprar lo que tenían que sacrificar, pero estaban haciendo de todo menos lo verdadero, esa adoración a Dios. Estaban más atentos a lo que compraban que a lo que iban a hacer con lo que compraban. Estaban más atentos con lo que iban a cambiar porque tenía que usarse una moneda especial, no romana ni nada de esto, pero para el templo. Entonces, ¿cuánto tú me vas a cambiar esto? Porque yo tengo que dar un sacrificio ya. ¿Cuánto que nosotros vamos a hacer este negocio? En vez de olvidándose así, que no es un negocio la adoración a Dios, que tú no compras la adoración a Dios, que tú no vas con lo que te sobra a Dios, que tú no vas a ir con, bueno, tengo que venir aquí. ¿Cuánto que me cuesta aquí? 2 horas estar aquí. Oh, ya, mucho tiempo, 2 horas. No, estamos aquí con el propósito de adorar al Señor. Por lo tanto, nuevamente, los actos del Señor Jesucristo testifican que Él mismo estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y son fundamentados con la palabra de Dios. Todo acto de Cristo es fundamentado con la palabra de Cristo. Por lo tanto, Él cita Isaías 56:7. Y Él dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Los alegraré. El problema aquí es que no había felicidad verdadera, porque no había adoración verdadera. ¿Tú estás buscando verdadera felicidad? Ay, por supuesto que sí, pastor. Yo quiero verdadera felicidad. ¿Quién no quiere felicidad? La buscamos en todo menos en Cristo. Placeres, deseos, comida, ropa, casas, vacaciones, carros, celulares, media, lo que tú quieras, estás buscando la felicidad. Pero la verdadera felicidad se encuentra adorando verdaderamente a Cristo. Tú adoras a Cristo verdaderamente, vas a ser la persona más feliz del mundo. Esto no es un negocio de intercambio de felicidad, es un resultado de la verdadera adoración. Tú adoras a Cristo, créeme, vas a tener un gozo como nadie más. ¿Por qué? Porque tu gozo es la persona incambiable de Cristo. Entonces, entrando ahí, Cristo cita esto
es todo lo que va a citar, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Aquí es donde viene esto. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es la última porción que él cita, pero hay un contexto de todo esto. Él está diciendo, será posible que ustedes tengan acceso al Dios, sus sacrificios serán aceptados por Dios, habrá felicidad de parte de Dios y todos los pueblos, no simplemente los judíos. Y aquí es donde viene el problema grande, porque todo este mercaderío y todo este negocio, ¿sabes dónde se pasaban? En el lugar de los gentiles. Los judíos no tenían problema con eso. En esa parte externa al templo, allá hagan todo esto con esta gente pagana y de alguna manera nosotros no somos como ellos, pero beneficiamos de ellos. Y Cristo dice, no judíos, no se crean mucho ustedes, porque yo no he venido a comprar judíos, yo he venido a comprar judíos y gentiles, porque la iglesia no es la judía. La iglesia es aquella nación grande compuesta de varias naciones, pueblos y tribus que yo mismo compraré. Por lo tanto, ustedes están impidiendo que los gentiles me adoren a mí, porque precisamente los pueblos, las naciones vendrán ante mí. Lo que nuevamente Cristo está mostrando es que él cumplía su rol como restaurador. Y esto ya lo hemos visto a lo largo de esto. Cristo redime, Él restaura personas, Él corrige toda adoración falsa para una verdadera adoración. Y después de citar lo que la casa de Dios tendría que ser, que por cierto, qué bendición ver más personas aquí orando a las 10. Si la razón fue que abrimos estas puertas para que ustedes estuvieran aquí orando, las vamos a tener abiertas. Porque qué bendición. Porque esto es lo que es la casa del Señor. Un lugar de oración, de rodillas, diciendo, te necesitamos a ti. Pero después de traer esto, él cita a Jeremías 7:11, diciendo, el Señor ha visto que su casa se ha convertido en una cueva de ladrones. En vez de ser una cueva de refugio, por así decirlo, en vez de ser bajo la roca escondidos para dar frutos según Cristo, se ha convertido en una cueva de ladrones. Un lugar donde se piensa todo para destruir todo, menos para edificar todo. Un lugar donde intencionalmente nos olvidamos de Dios para exaltar al hombre. La cueva de ladrones es aquel lugar donde hay esta malicia de ver cómo nos destruimos. De, ay no, qué feo eso en la iglesia. Tristemente, a veces funciona la iglesia de esta manera. Pero la iglesia debe ser un lugar seguro, donde intencionalmente entonces como iglesia local nos movilizamos para compartir a todos esos negocios de cueva de ladrones, clínicas de aborto y todos los lugares. Ustedes no tienen razón de estar aquí. Nosotros como iglesia nos movilizamos a proclamar la vida porque tenemos al dador de vida. Nosotros como iglesia local nos movilizamos entonces para compartir precisamente lo que ya hemos visto en Marcos. ¿Y qué es esto? Cristo sana enfermos. Cristo liberta endemoniados. Cristo da esperanza a los que no tienen esperanza. Cristo llega y va a lugares donde nadie más quiere llegar. Cristo hace lo que solamente Cristo puede hacer y nos ha llamado a nosotros a hacer, y esto es ir a lugares como caminatas, a un lugar donde la gente llega sin esperanza, con condenación, con temores, a entregar lo más precioso y es el regalo de vida ante la mesa y sacrificarlo ante su comodidad. Pero la iglesia va allá no con un mensaje de condenación, no con un mensaje de menosprecio hacia las personas. Va como Cristo iría, con esperanza, con amor, con alegría, para encontrar personas como Francis y decir lo que yo pensaba por la gracia de Dios yo no hice. La iglesia se moviliza a dar las buenas nuevas precisamente del evangelio, que de incredulidad haya fe, que de ceguera haya vista, que de sordos haya oídos para escuchar. Entonces, por su gracia nosotros somos llamados a crecer sin conocimiento pleno de quién Él es, para compartir con nosotros su obra en nosotros. Los escribas, los líderes, los sacerdotes, aquellos que estaban ahí, en vez de entender e interpretar lo que Cristo está interpretando, lo que hacen es airarse más y querer matar a Jesús. En vez de decir, espérate un momentico, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? No, siendo confrontados con su pecado, lo que quieren hacer es responder para buscar cómo iban a matar y destruir a Cristo. Bueno, Cristo ya lo ha dicho, me van a destruir, pero yo tengo autoridad para entregarla. Esa gente malvada queriendo matar a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo nuevamente les decía la verdad. Y la multitud entera, ¿sabes que estaba sorprendida o admirada? De su enseñanza. Cristo toma esta higuera, le habla a la higuera
discípulos escuchan, llega a un templo enseñando lo que es recto y las multitudes, no los sacerdotes o líderes que tenían que entender, las multitudes se asombraban porque ¿quién es aquel que entra al templo a voltear todo? ¿Quién es quien se atreve a poner esto que es un orden para nosotros y él le llama desorden completamente, un negocio? Cristo, el verdadero, único Señor, nuevamente, que demanda que nosotros crezcamos. Entonces, para terminar, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué tienes que ordenar? Ahora, no pienses en tu closet, no pienses en tu sala. No estoy hablando de cosas que nosotros queremos ordenar, es parte de la vida, pero a veces estamos tan ocupados en poner nuestra casa de revista en vez de poner nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué tienes que ordenar? ¿Qué es lo que tienes que ordenar? Ahora, ordenar no es lo mismo que guardar. Déjame aclarar esto. Tú sabes muy bien. Ordéname el closet. Y no es para quitarlo de ahí y poner otro closet. Porque tú sabes que si tú haces eso, si estás dentro de tu casa, o tu esposa, o tus padres te van a decir, ¡ay, qué bonito quedó! ¿Y dónde pusiste todo? ¡Ah, en el otro closet! Eso no sirve. Para nosotros nuevamente ordenar, no hay que simplemente guardar. No es guardar nuevamente por un tiempo el desorden de la vida. ¿Qué hay que guardar? Bueno, un mes le voy a dar para tranquilizarme. No sirve así. No, yo me entrego al Señor unos 5 meses a ver qué pasa. No, tú no guardas en el sentido de guardar algo por un tiempo de vida, tu desorden. Guardar no es eso. Cambiar entonces sí es ordenar la vida según su vida. Ordenar es entonces ordenar tu vida según la vida de Cristo. Por ejemplo, todo aquello que no sea fruto del Espíritu tiene que ser quitado de nosotros. Todo aquello. Que no traiga gloria al Señor, que tú sabes que es contrario a lo que el Espíritu Santo hace en ti, tiene que ser quitado. Se quita por medio del Espíritu Santo, pero no solamente se quita, se reemplaza. Entonces tú y yo tenemos una tarea esta semana. ¿Sabes cuál es tu tarea? Tú tienes que ir a casa y leer Gálatas, una de las listas del fruto del Espíritu Santo. Tú podrías leer toda la Biblia, obviamente, pero para que tú tengas una tarea, tú vas a Gálatas 5, 16 al 26, y tú vas a ver los deseos y las obras de la carne. Y tú te preguntas, ¿cuál de estos es evidente en mi vida? Tú tienes que ir a Gálatas con un corazón abierto, como aquella persona que te van a ayudar a ordenar tu casa, pero tú no le vas a decir a la persona que te va a ordenar tu casa, no, eso no lo toques, no, eso no lo muevas, no, tú tienes que, bueno, ayúdame a ordenar la casa, ¿qué es lo que hay honestamente aquí? Hable todos los closets, todas las gabinetas, todo el garaje y ordéname este desorden que yo tengo. Bueno, así tú vas a ver a Cristo. Tú vas con Gálatas en mente y tú vas a leer todo este fruto de la carne, los deseos contrarios al Espíritu Santo, y tú vas a ver qué hay de ti en esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad. Señor, ayúdame a ver si hay inmoralidad en mi vida, por favor. Impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Señor, ¿qué hay de mí en esto? Ahora, no vayas con un corazón fariseo, porque ahí no vas a cambiar. No vayas a estar lista y decir, uy, menos mal, yo no tengo nada de esto. Voy a escribirle al hermano tal que tiene que leer esta cosa. No, tú vas con una postura humilde, corazón contrito y decir, ¿qué hay aquí de esto? Y no negocies, bueno, yo no tengo esto. No, ven, ¿hay enojo en mí? Yo quiero ver si hay enojo, ira en mí. Hay celos, hay pleitos, hay enemistades, hay rivalidades, hay disensiones, hay herejías que yo he creído y no he abandonado, o he dicho y no he entendido. Hay inmoralidad en un tiempo, una cultura de suprema inmoralidad. Señor, ¿qué hay en mí? Ayúdame. Hay borracheras, ¿qué es lo que hay en mí? Ahora, con esto en mente, no es simplemente tú ir allá y ver lo que hay en ti, porque entonces ese no es el cambio. El cambio es quitar y reemplazar, es dejar y poner. ¿Y qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué camisa me pongo? Bueno, te ponen la camisa de la vestimenta de Cristo y eso es confianza del fruto del Espíritu Santo, porque cuando tú llegas entonces al versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor. Padre, lléname de amor, Señor, por favor. Yo no quiero tener ira, celos, pleitos, todo este rollo. Yo quiero tener gozo, yo quiero tener paz, pero ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni todo esto va a venir de gratis. Ni de repente. Tú tienes que quitar y poner.
Porque por medio del Espíritu Santo, al quitar y al poner, que es obra suya, tu obediencia a Él, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, entonces quitas y pones con fines de Dios para Dios y por Dios. Esta es entonces la obra posible de Cristo, darle orden a la adoración en tu vida. Ordenando vidas para la adoración de Cristo, porque ahí se encuentra la verdad de la vida. Acompáñame a orar. Padre, Señor, gracias por mostrarnos en Cristo que lo que tú más miras, Dios, no es lo externo, no es la decoración de nuestras vidas como esta gente tenía la vista en el templo, en piedras preciosas, pero piedras que nos servían como seguridad. Porque lo que nosotros queremos hacer es formar nuestra vida en la roca, en la piedra angular que es Cristo. Padre, estando ahí, queremos que por tu poder en nosotros, tú nos permitas vivir fruto del Espíritu en cada uno de los que estamos acá, Señor. Sabemos que cada persona que está aquí todavía obra tristemente, dolorosamente, las obras de la carne, de diferentes maneras. Pero Padre, yo te ruego por favor que tú sigas haciendo de gracia sobre gracia tu iglesia una comunidad con fruto del Espíritu. Que sea evidente cada vez más el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la fidelidad y cada una de estas cosas, Dios. Haz eso en nosotros y para eso revélanos las áreas que no están conforme tu fruto, para dar fruto, porque ya es posible en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.